Muy buenas a todos. Vamos a ver en este video tutorial los elementos principales que componen las celdas más habituales que se utilizan, que son compactas, modulares de corte NSF6. Como vemos, los elementos principales están compuestos de tres partes. La primera es la cuba, aquí internamente, en esta celda. Si dispone, por ejemplo, de un interruptor seccionador o un interruptor automático, pues los polos de ese interruptor estarán dentro de una cuba sellada herméticamente, y dentro de esa cuba habrá un gas que es de hexafluoro de azufre, el SF6, que permitirá, cuando se abran o se cierren los contactos, ayudar a extinguir el arco que se forma, ¿no? Bueno, pues también otra parte es la parte frontal, que es donde vamos a tener todos los compartimentos para las maniobras, tanto de los interruptores como de los seccionadores de puesta a tierra. Y luego, por último, la tercera parte pues es toda la base. La base podemos distinguir dos apartados: la parte frontal, que es la parte de compartimento de cables, y la parte lateral, incluso la de atrás, que es para salida de gases en el caso de que, bueno, internamente esta cuba que he dicho que está llena de gases F6, que está a una presión, pues reventara, pues que pudieran liberarse los gases por aquí y por la parte de atrás. La parte de cables, podemos ver que si la abrimos, dentro tendremos unos pasatapas donde nosotros llegaremos con nuestros cables de media tensión, tendremos su terminal correspondiente y enchufaremos a la celda aquí. Estos cables hay que sujetarlos, hay una abrazadera que tenemos aquí, sus pantallas se tendrán que poner a tierra en la pletina de puesta a tierra, y además todas las partes metálicas de las celdas pues irán conectadas pues a esta pletina de puesta a tierra. Para una unión de una celda con otra celda tenemos por la parte lateral, como estamos viendo, unas tulipas que sirven para ir uniendo el embarrado de todas las celdas. Vamos a ir viendo una a una estas celdas principales. La primera celda que tenemos, en este caso, vamos a hablar de la firma Ormazábal, es una celda de remonte. Es una celda de remonte que, como bien dice su nombre, pues lo único que hace es llegar con la acometida y remontarla hacia nuestro embarrado. Estas celdas, si pusiera RC, sería un remonte de cables, y si pusiera RB, sería un remonte de barras. ¿Qué diferencia hay? Si es un remonte de cables, nosotros llegaríamos con los cables aquí abajo, aquí tendríamos nuestras botellas terminales. Si es un remonte de cables, perdón, iríamos con el cable hasta arriba, y aquí, en el lateral, o bien un lateral a la derecha o un lateral a la izquierda, pues tendríamos nuestras conexiones, nuestras botellas terminales para enchufar los cables. Si fuera una celda RB, que es remonte de barras, nosotros llegaríamos con los cables y aquí abajo tendríamos nuestras botellas terminales de los cables, y quien remontaría hasta ese embarrado sería la celda internamente con una barra. Por eso, pero bueno, una u otro tipo de celdas son celdas de remonte. Ese tipo de celdas, aquí vemos las dimensiones, va a ser la celda más estrechita que vamos a tener. De fondo y de alto van a ser, excepto la de protección de interruptor y la de medida, todas iguales, pero esta va a ser la celda más estrechita que nosotros vamos a tener, ¿vale? Vamos a ver que tiene 365 milímetros de ancho. La siguiente celda que podemos ver es una celda de línea. La celda de línea, bueno, la principal función se llama línea o celda acometida. También está provista de un interruptor seccionador, que es este de aquí, que tiene tres posiciones: conectado, seccionado y el seccionador de puesta a tierra. Esas son las tres posiciones que podemos tener en la celda. Como estamos viendo, ahora mismo estaría seccionado el interruptor y estaría conectado el interruptor seccionador. Ya digo que se utiliza para la acometida de entrada o salida de cables de media tensión, permitiendo comunicar estos cables con el embarrado. Se puede hacer extensible tanto por la derecha como por la izquierda. Estamos viendo cómo tenemos un detector de presencia de tensión, que es esto de aquí, son unos pilotos que se iluminarán cuando haya tensión de línea, y tenemos nuestro manómetro de presión para saber que siempre, como he dicho antes, en la cuba donde está el interruptor, ahí está hermética con gases F6, y entonces, bueno, pues nos tiene que indicar que ahí siempre hay un gas, porque hay una presión. Si esa cuba no estuviera
con esa presión y el gas hubiera liberado, pues nosotros veríamos como esta flecha estaría en la zona roja y no podríamos maniobrar esta celda. Como he dicho antes, esto indica las luces indicadoras de presencia de tensión, que son aquí 3 lucecitas que se van a encender. Esto es un indicador que está autoalimentado con la propia celda y bueno, pues es importante para ver si hay o no hay tensión en la celda. En el caso de que nosotros quisiéramos maniobrar el seccionador de puesta a tierra con la línea que tuviera tensión, bueno, pues aquí tenemos esto de aquí, que esto es una alarma sonora, es un indicador acústico que también está autoalimentado y nos indica cuando se activa que, bueno, pues cuando nosotros intentamos meter tierra, si aquí tuviéramos tensión, pues antes de poder meter el seccionador de puesta a tierra y hacer ese cortocircuito, pues aquí nos va a salir una alarma indicando al operador que tiene un intento de realización de una maniobra que no es adecuada, ¿vale? Bueno, vemos que la anchura de esta celda es un poquito superior a la de antes. La de antes eran 365 milímetros, esta es 470, pero tanto el fondo como la altura son iguales. La siguiente celda que vamos a ver es una celda de protección, en este caso es una celda de protección con fusibles. La CGM Cosmos P es protección con fusible que está provista de un interruptor seccionador, que es este de aquí, y un seccionador de puesta a tierra. Esas son las 3 posiciones que podemos tener: abierto y cerrado y puesto a tierra. La puesta a tierra, como podemos ver, se hace siempre antes y después de los fusibles, ¿vale? Y además esto está protegida, esta celda, con unos fusibles de media tensión limitadores de corriente. Se utiliza para maniobras de conexión y desconexión de protección de transformadores, y además permite comunicar los cables que salen hacia el transformador o hacia el elemento a proteger con el embarrado. Como podemos ver, también es extensible por ambos lados. Volvemos a ver el indicador de presencia de tensión. Volvemos a ver el manómetro, importantísimo antes de realizar ninguna maniobra, y en este caso, pues esta celda de protección está además asociada a un relé 50-51, un relé de sobreintensidad, ¿vale? Esta celda puede tener los fusibles, como hemos dicho antes, bueno, pues asociados o combinados. ¿Qué diferencia había? Si recordamos cuando hemos estado viendo este tema, bueno, pues la diferencia entre unos fusibles asociados o combinados es que, bueno, en el caso de que sean combinados, la fusión de cualquiera de ellos, pues me va a provocar la apertura del interruptor, ¿vale? Y eso se va a quedar aquí señalizado en el frontal de la celda, ¿vale? Bueno, pues vemos igualmente esta celda de la misma anchura, un poquito más ancha, perdona, que la de remonte, pero de la misma anchura que la de línea, y bueno, pues tiene un poquito más de fondo y igual de alto. Aquí podemos ver la celda, también es una celda de protección, en este caso es de interruptor automático, y la V pues significa pues que el corte es en vacío, ¿vale? Igualmente, esto es un interruptor automático que está en serie con un seccionador, y además este seccionador también puede ponerse a tierra, ¿vale? ¿Para qué se utiliza? Pues se utiliza para maniobras de conexión y desconexión, de protección general o de protección de un transformador. Como vimos anteriormente, todos los transformadores que superen las 1000 kVA tienen que tener una celda de protección por interruptor automático. Eso también lo dice el reglamento de alta tensión. O si nosotros utilizamos esta celda para protección general de un centro de transformación donde haya varios transformadores, pues si la suma de la potencia de todos supera las 1000 kVA, también debe ser de interruptor automático. Como vemos, también es extensible por ambos lados. El manómetro, que siempre nos va a indicar si hay presión dentro de la cuba donde está el interruptor. Como he dicho, este es el mando del seccionador, tanto el seccionador como el seccionador de puesta a tierra. Esto es el interruptor, en este caso vemos cómo el interruptor está abierto y aquí podemos ver cómo el interruptor está cerrado. Veríamos también el indicador de presencia de tensión, y este interruptor automático, por supuesto, está asociado a un relé de sobreintensidad para
que es el que le indica, el que le da la orden o no al interruptor de disparo. Aquí podríamos ver para activar o desactivar el interruptor automático. Vemos que también es un poquito más ancho que la celda de fusibles, de protección con fusibles. Tiene más fondo también, ¿vale? Pero la altura es la misma, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver, bueno, pues una celda que se utilizaba antes, principalmente hace años, para separar lo que era la parte de compañía de la parte de abonado. Esta se llamaba celda de interruptor pasante, se llamaba así, ¿vale? Esto estaba puesto un interruptor seccionador. En este caso podemos encontrar dos tipos de celda: un interruptor seccionador solo, o podríamos encontrar un interruptor seccionador que además llevara también un seccionador de puesta a tierra, ¿vale? Ya digo que esto se utilizaba antiguamente para separar, para interrumpir la carga desde el embarrado del centro de seccionamiento al centro de transformación. Hoy en día esta celda, pues en Iberdrola principalmente ya no se utiliza, y lo que se utiliza es una celda de línea, ¿vale? Bueno, y esta sería la celda de medida. Esta es la celda de medida en la cual, bueno, pues nosotros vamos a tener nuestros transformadores de tensión, que son 3, y nuestros transformadores de intensidad, que son 3, y bueno, pues permite comunicar el embarrado general con la salida hacia los transformadores o hacia la instalación nuestra, para poder medir toda la energía que se consume en la instalación, ¿vale? Siempre la entrada y la salida se realizan mediante cable seco. Este de aquí es el simbolito de los transformadores de intensidad y este es el simbolito de los transformadores de tensión. Aquí, bueno, puede tener diferentes configuraciones dependiendo de la compañía suministradora. Esta celda es precintable por la compañía para no poder tocar nada en los transformadores. Como vemos, es la más ancha que vamos a tener, es la que más fondo vamos a tener, y la altura es la misma para que el centro quede uniforme. Luego también tenemos, si nosotros necesitamos, por ejemplo, en este caso, dos celdas de línea y una de protección, tenemos un conjunto compacto que se llama 2LP. Como podemos contemplar, vemos una celda de línea, vemos otra celda de línea, y aquí en medio vemos la celda de protección. Este conjunto compacto, bueno, pues lo que lleva principalmente es una única cuba que va en las cuales están los tres interruptores, ¿vale? Este compacto, pues bueno, tiene un ancho un poquito inferior a si nosotros hubiéramos puesto dos celdas de línea y una de protección independientes, modulares, ¿no? En este caso, al ser un compacto, pues es más reducidas dimensiones. Hay muchos tipos de celdas. En este caso compacto tenemos un 2LP, pero perfectamente podríamos haber tenido 3 de línea y una de protección, 2 de línea, bueno, de esto hay muchas configuraciones, ¿vale? Las dimensiones, aquí lo que hemos venido hablando, las vamos viendo. Vemos que las celdas de línea, la de interruptor pasante, la de protección, la de interruptor automático, la de medida. El fondo tienen todas la misma, excepto la de protección con interruptor automático, la de medida. Y bueno, y el alto pues son todas de 1,74 metros. Es importante la obra civil del centro, antes de cuando estamos instalando, pues respetar unas distancias mínimas de separación entre paredes, techos y frontal, ¿no? En el caso de que esta celda tuviera un cortocircuito interno y explosionara, pues es importante que esta celda explosione hacia atrás y hacia arriba antes que hacia adelante, que es donde va a estar maniobrando el operador. Por eso es importante que a las paredes laterales dejemos como mínimo 100 milímetros. Más de 10 centímetros tenemos que dejar hacia una pared lateral, y igualmente hacia la pared trasera deberíamos dejar también más de 10 centímetros de separación. Y hacia el techo, pues como algo más de medio metro, más de 600 milímetros, para que esos gases pues se pudieran evacuar también por arriba y no le cayeran encima al operador que está enfrente. En todas las celdas sería así, excepto en las celdas de protección con interruptor automático, que la parte trasera
podría estar un poquito más, en vez de a 10 centímetros podría estar a 5, porque como esa celda es un poquito más de fondo, pues podría estar más hacia atrás, y la celda de medida que podría estar perfectamente tocando la pared trasera, porque esa celda no tiene ninguna cuba con ese F6 a presión. Estas medidas son importantes respetarlas cuando nosotros instalemos un centro de transformación. La unión entre celdas de estos sistemas, pues bueno, son celdas extensibles, como hemos dicho, por ambos lados, ¿vale? Disponen de unos pasatapas hembras laterales, ¿vale? Que se prestan a la conexión de sus embarrados de una celda con otra, pues mediante un conjunto, que es este aparatito de aquí, permitiendo el paso de corriente a través de ellos y controlando a su vez esto, aparte del paso de corriente, pues el campo eléctrico, ¿vale? Estas son unas conexiones aislantes elastoméricas, ¿vale? También libres de descargas parciales y demás entre una celda y otra, ¿vale? Aquí vemos cómo los pasos para unir las celdas se van colocando estas capas aislantes, estos terminales, ¿vale? Y podemos unir unas celdas con otras, ¿vale? Una vez que están unidas, pues debemos unir las celdas, debemos unir los puentes de tierra que llevan las celdas, de puesta a tierra, y debemos hacerlo con llaves manométricas que dinamométricas, perdón, que nos indique, bueno, pues como mínimo una par de apriete de 25 Nm. ¿Cómo se conectan los cables a estas celdas? Sobre todo a las celdas de línea y a las celdas de salida. Bueno, pues puede tener una conexión frontal mediante unos terminales acodados, o puede tener una conexión también frontal pero vertical, ¿vale? Tanto uno como otro tenemos que tener las abrazaderas para los cables y las pantallas de los cables, que tendrán que estar puestas a las tierras de rajes de estas celdas, ¿vale? Aquí tenemos nuestra botella terminal acodada y aquí tenemos nuestra botella terminal vertical. Las dos serían botellas terminales enchufables. Aquí podemos ver en esta celda donde serían estas tres tulipas, donde tendría que llegar el cable a hacer su botella terminal para conexión. Aquí ya lo vemos conexionado, nuestras tres líneas, nuestros tres cables con nuestras tres botellas. Aprovechando ya la foto, podemos ver que son tres celdas de línea. Esta sería una parte de un centro de seccionamiento. Como podemos ver, está mediante una valla separado de la parte del centro de transformación, que estaría a la derecha, y esta celda es la que hoy en día hace de interruptor pasante en lugar de la que había antes. Es una celda de línea y podemos ver pues todo lo que hemos hablado: el indicador de presencia de tensión, el manómetro para ver la presión interna de la cuba, el mecanismo de accionamiento del interruptor seccionador y el mecanismo de seccionamiento del seccionador de puesta a tierra. Como podemos ver, el seccionador de puesta a tierra en este caso estaría conectado y el interruptor estaría abierto, según está aquí. Estas serían las botellas terminales de los cables, como estamos viendo, y aquí el detalle importante de las pantallas de los cables, como están puestas a las tierras de herrajes de la celda. Aquí podemos ver la celda, la parte frontal de la celda de protección con fusibles. Aquí estarían los tres fusibles limitadores de corriente, y aquí podemos ver los cables como tienen una conexión también enchufable vertical. Vemos cómo hacemos para que estos cables tengan esa conexión y no se aflojen ni se caigan, ¿vale? Aquí se ve mucho más cerca, ¿vale? Igualmente estas arandelas tienen un par de apriete y bueno, pues están selladas para que evite que se aflojen y demás. Y bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias.